Hola, en este video les explicaré las modulaciones que son de datos digitales a datos analógicos, que existen tres, que es el ASK, FSK y PSK. El primero, que sería el ASK, que es el Amplitude Shift Scaling, o mejor dicho, desplazamiento o corrimiento en amplitud, que se basa en presentar variaciones de amplitud inmersos en una secuencia de datos digitales, como variaciones de amplitud en una onda portadora. En otras palabras, la alternancia de amplitud de la señal portadora dependerá directamente de los niveles de amplitud de la señal a modular, manteniendo la frecuencia y la fase constantes. Las variaciones de amplitud son usadas para representar valores binarios de 0 y 1. De esta manera se pueden representar la señal portadora como un interruptor de encendido y apagado. Tenemos esto, que si es un cero binario, siempre va a dar cero, o sea, sería como tierra. Y si es un uno binario, sería el A por coseno de 2pi por ft, que lo vamos a explicar con este ejemplo, que tenemos una señal portadora y lo que hace esta modulación es que cuando hay un cero binario se comporta como tierra. Sería así, como tierra. Y cuando hay uno, se pone la señal portadora, que sería esta onda senoidal. Aquí otra vez volvemos a tener un cero, se comporta como tierra. Y la señal portadora. Y aquí otra vez se comporta como cero, bueno, como tierra. Y otra vez la señal portadora. Así sería más o menos la primera modulación, que es el ASK. Pasamos con la segunda modulación, que es la FSK, que es la frecuencia shift scaling, o mejor dicho, desplazamiento en frecuencia. Este acciona como el bloque del modulador. Consiste básicamente en una señal binaria entrante y un subsistema selector que escoge entre dos señales portadoras de la misma amplitud, pero con diferente frecuencia. Si la señal digital entrante es un 1 lógico, este mostrará una mayor frecuencia, y si es un 0, la frecuencia será menor. Aquí, por lo tanto, que si tenemos un 0 binario, se comporta como A por coseno de 2pi por la frecuencia 1. Y si es un 1 binario, se comporta como A por coseno de 2pi por la frecuencia 2. Continuamos con el ejemplo de FSK, que aquí tenemos dos frecuencias. Para el 0 binario se comporta como la frecuencia 1. Aquí le ponemos fre- frecuencia, frecuencia 1. Y como si se comporta como 1 binario, le ponemos en la frecuencia 2. Por lo tanto, la resultante de FSK, tenemos que el primer bit es un 0, se comporta como la frecuencia 1. Entonces se comporta de esta manera al principio, y como tenemos un 1 lógico o 1 binario, se comporta como la frecuencia 2. Por lo tanto, se comporta de esta manera. Volvemos a tener un 1, se comporta igual. 0, frecuencia 1. Volvemos a tener un 1, es frecuencia 2. Volvemos a tener un 0, que es frecuencia 1. Y volvemos, los últimos dos bits son de frecuencia 2. Más o menos así quedaría la resultante de estas dos frecuencias. Y pasamos por la última, que sería el PSK, que esto sería Fast Shift Scaling, que mejor dicho, desplazamiento en fase. Y este tipo de modulación se caracteriza por variar la fase de la señal portadora,
dependiendo de la amplitud de la señal a modular, resultando una modulación en fase. A diferencia de la modulación ASK, la señal portadora mantiene una amplitud constante y variaciones de la fase entre 0 para un 0 lógico y 180 para cuando se presente un 1 lógico. Por lo tanto, tenemos que si es 0 binario, se comporta como el A coseno de 2pi por la frecuencia. Si tenemos un 1 binario, se comporta como el A por coseno de 2pi por f de t más pi, que en este caso pi valdría 180. Lo presentamos con el siguiente ejemplo, que sería tener esto. Tenemos otras dos frecuencias de entrada. Esta es frecuencia 1 o la señal 1 y esta es la frecuencia 2. Y como nos dice que cuando tengamos un 1 lógico binario, se cambia la señal 2. Por lo tanto, hace un cambio de 180 grados. Aquí lo mostramos, que sería el 0, frecuencia 1. Empezaría de aquí hacia abajo. Aquí cambia, como es un 1 lógico, cambia 180 grados. En vez de empezar por abajo, empieza con la frecuencia 2, o sea, hacia arriba. Así tenemos un 1, frecuencia 2 otra vez. Aquí cambia porque tenemos un 0 y empezamos otra vez con la señal 1. Entonces aquí cambia 180 grados y empieza desde abajo. Aquí volvemos a tener un 1 y cambia la frecuencia 2. Empieza desde arriba, cambia 180 grados y aquí volvemos a tener un 0 y cambia a la señal portadora 1. Aquí volvemos a tener un 1, cambia 180 grados, pasamos por la frecuencia 2 y termina con el último bit, que es un 1 y es frecuencia 2. Y pues esto sería todo la explicación en este video de las modulaciones de datos o señales digitales a analógicas que se comportan mediante un módem. Pasa la información a través de un módem y esta se pasa a una señal telefónica.